Hola, buenas. Estamos en un nuevo episodio de la serie o la colección de testimonios de los protagonistas de la educación en Canarias. En esta ocasión nos acompañan los que fueron presidentes del Consejo Escolar de Canarias. Estamos en su sede y vamos un poco a pensar, reflexionar y recordar cómo fue el nacimiento de este Consejo Escolar, al igual que en el resto del Estado español, y cuál es un poco el panorama actual de la educación en el archipiélago. Pero antes de comenzar la conversación propiamente dicha, me gustaría que ustedes se presentaran brevísimamente. Lola, ¿quieres Bueno, comenzar tú? Cuéntanos un poquito quién eres, cuál ha sido tu trayectoria mi profesional. trayectoria profesional, la verdad es que ha transcurrido prácticamente en el Consejo Escolar. Primero yo accedí como técnico, luego desempeñé la secretaría durante bastante tiempo con otro compañero, con Orlando Suárez, y luego ya fui elegida presidenta del 2010 al 2016. Entonces, en síntesis, creo que esos son ese es el trayecto profesional. Yo vengo de la enseñanza secundaria, era catedrática de Geografía e Historia, y después de ahí ya pasé a esta institución. Muy bien, pues de una catedrática de Geografía e Historia pasamos a otra catedrática de Geografía e Historia. Debe haber una cierta tendencia a acabar siendo en algún momento presidentas. El área de historia es muy Muy importante. importante. Te presentas, Natalia. Yo también he sido catedrática de Geografía e Historia de secundaria durante 41 años y pertenezco al Consejo Escolar desde el 2003. Entré por reconocido prestigio y tuve la oportunidad de ser vicepresidenta tanto con Lola como con Ramón Asiego. Y la verdad que para mí el Consejo Escolar ha sido una escuela de formación en cuanto a cómo trabajar de forma colegiada y cómo trabajar para llegar a consensos. Y eso, bueno, pues me ha ayudado mucho para la responsabilidad que actualmente tengo de estar al frente del Consejo. Muy bien. Pedro. Bueno, mi nombre es Pedro Hernández, con el seudónimo Guanir, que significa en guanche ser salvaje, libre, animal salvaje, libre, sin ataduras, que me puso don Juan Álvarez Delgado, el primer filólogo de tema guanche. Y entonces, vamos a ver, ¿por qué digo esto? Porque mi papel ha sido muy disperso también, porque por una parte he sido profesor de primaria en situaciones muy complicadas y distintas, que me parece interesante verlo porque estando con 60 niños de 6 años enseñando a leer en una escuela donde no había ni pupitres ni nada en Tejina, hasta luego pasar a ser profesor de escuela de magisterio en el País Vasco, ser luego, bueno, hice los cursos de filosofía y letra aquí en La Laguna, después hice pedagogía en Madrid, hice pedagogía terapéutica a su vez, hice psicología por la escuela de psicología, después hice la facultad de psicología, hice el doctorado, en fin, esos son, luego más me he dedicado, soy catedrático de psicología evolutiva y la educación, pero me he dedicado, no solo mi empeño ha sido de la educación desde inicios, y hay que ahí ver la raíz personal que lo lleva, eso ya sería más largo, pero que hay raíces personales y hay raíces sociales que van condicionando hasta llegar a lo del Consejo Escolar, porque el Consejo Escolar, al ser elegido como presidente del Consejo, primer presidente del Consejo Escolar, fui elegido por el claustro de la universidad justo cuando en la universidad se estaban generando los estatutos. Por lo tanto, fue el claustro por unanimidad el que me nombró como representante en el Consejo, y luego el Consejo, a su vez, me eligió unánimemente como presidente durante 3 legislaturas. Para mí ha sido... Bueno, hablar del Consejo Escolar es mucho porque, como digo, es como un símbolo de todo lo que uno ha sido. Así que eso lo iré desglosando Sí, progresivamente. perfecto, ¿Vale? perfecto. Yo simplemente hoy nos acompañan eso, 3 personas que han sido y son presidentes de este Consejo Escolar, pero no podríamos dejar de nombrar a otras 2 personas que también han ocupado este cargo, ¿no? Si no me equivoco, ustedes me corregirán, han sido Orlando Suárez en el periodo 2001-2010 y más recientemente Ramón Aciego desde el 2016 al 2020. Pero antes de hablar del Consejo Escolar, me van a permitir ustedes que me centre en la figura de Pedro Hernández, porque además de haber ocupado este cargo, has sido muchas cosas. Ya has nombrado que fuiste catedrático de Psicología de la Educación Director del Instituto de Evolutiva, Ciencia de la Educación director del de... ICE. etcétera, etcétera. Un cargo
o sea, un currículum y biografía muy extensos. Muy disperso. Pero hay un elemento que a mí me gustaría destacar y recordarlo en esta entrevista, que es la coordinación y dirección de la obra que fue Natura y Natura y cultura Cultura, de las Islas Canarias. allá a mediados de los años 70. Bien. ¿Puedes explicar un Sí, poco qué era, cómo se creo gestó? que es importante por dos razones. Primero, por el propio concepto del Consejo, porque el Consejo Canario, aunque tú dijiste como en todas las demás comunidades autónomas, el Consejo Escolar de Canarias tiene una idiosincrasia muy peculiar en dos aspectos. En uno, en que remarca la idea de promover la identidad canaria, y la otra, de la propia elección de los miembros de los sectores, sobre todo del presidente, por parte de la propia asamblea, por parte del propio Consejo Escolar. Eso lo hace diferencial y ha marcado su... Y esto lo hizo nada menos que un gobierno socialista, como es el caso de Balbuena, que procuró que esto fuera así, y creo que ha marcado una identidad muy especial en el Consejo. Dicho esto, ¿por qué hablo de esto? Porque realmente cuando en los años 70 y tantos ya se puso el movimiento de profesores en buscar información de las propias comunidades, en el caso de Canarias, información que pudiera servir para las escuelas, puesto que la ley, no la ley democrática, sino de Villar Palasí, la ley de Villar Palasí, que era la EGB y todas esas cosas, marcaba la importancia de que la educación debía partir de lo propio, partir de lo conocido a lo desconocido, partir de la propia realidad. ¿Qué ocurría? Que nosotros estábamos en una oscuridad total de nuestra realidad. ¿Eso qué significaba? Que muchos maestros con un poco de inquietud trataban de ir a las bibliotecas, a los gabinetes, a los departamentos muy especializados para buscar información y llevarlos a la escuela. Eso era complicado. Yo estaba en el País Vasco, lo cual lógicamente estaba influido por el elemento identitario de alguna manera, ¿no? Y cuando se dio esta situación, que ya había dejado de estar de profesor en la Escuela Magisterio de allí, entonces con compañeros, sobre todo de mi pueblo, la mayoría, excepto uno de La Palma, que es Arnoldo Santos, como biólogo, todos los demás eran de mi pueblo, gente que había trabajado conmigo en teatro, habían trabajado conmigo en revistas, habían trabajado en mi pueblo, ¿eh? Porque yo desde que saqué la primera oposición, el primer sueldo de maestro, compré una fotocopiadora de alcohol con la cual hicimos un periódico en el pueblo, con toda esa gente que colaboró y después fue parte de lo que fue el equipo Natura y Cultura. Entonces eran maestros, eran licenciados, eran gente con inquietud, y por lo tanto fueron 3 años de trabajo, pero interesante, porque estábamos muy unidos, muy interesados en transmitir lo que es la identidad canaria. Como decía Ernesto Salcedo, el director del día, a pesar de ser una persona ya tradicional y un hombre de fuera, decía que el Natura y Cultura había venido a ser, sobre todo había sido un espejo para decir de cómo éramos los canarios, de dónde veníamos y hacia dónde íbamos. Eso, lógicamente, generaba conflicto. Como me dijo Alejandro Sionescu, una vez saliendo de lo que es la comunidad de amigos del país, ¿se llama Amigos del País? Sí, Sociedad Económica de Amigos del País, me dijo, mira, el Natura y Cultura es un libro que está muy bien, a pesar de que había problemas, lógicamente, hubo muchos problemas políticos. ¿Por qué había problemas políticos? Y él me lo explicó. Políticos y también de otro tipo, porque había sobre todo rencillas en algunos departamentos que no pudieron sacarlo, pero sin embargo estábamos muy respaldados sobre todo por la gente más, vamos a llamarlo más glorioso, no es el caso de Juan Álvarez Delgado, desde Harvard estaba don Juan Marichalar, que había sido un tío republicano, intelectual enorme, y tantas otras personas que nos dieron mucho apoyo. Eso, digamos, y sobre todo don Agustín Millares Carló en Las Palmas, que fue el que dio el respaldo y dijo que si Tenerife no quería sacarlo, lo sacaban ellos, puesto que nosotros queríamos que saliera tanto del Cabildo de Tenerife como del Cabildo de Gran Canaria, que eran los dos fuertes, no fueron una cosa así local, sino canario en general. Y entonces, como el Cabildo de Tenerife en principio quería, pero después se echó atrás porque empezó a tener miedo y lo mandó a don Agustín Millares Carló para que se lo cargara el libro, diciéndole que, bueno, que no servía para nada, que no sé qué, pero don Agustín Millares Carló todo lo contrario. Él casi lloró conmigo y me dijo, es que esto es lo que yo he estado buscando toda la vida, porque él era catedrático de paleografía de la Complutense de Madrid y estaba deseando contar con un libro divulgativo, sencillo, que llegara al pueblo, que llegara a los escolares, que llegara... Esto es lo que constituía el libro. Entonces, volviendo a lo de Sionescu, él me decía, Pedro, el libro está muy bien, pero el problema es la casaca. ¿Cómo que es la casaca? Dice, la casaca porque tú piensas que ese libro está publicado en el año 77.
Y el 77 el movimiento independentista de Cubillo era muy fuerte. Entonces eso generó cierta incomodidad en el Cabildo de Tenerife y molestia, no porque el libro estuviera mal, sino porque era peligroso en aquellos momentos. Tiempo, sí, Me sí. callo ya aquí. Muy bien, no, pero me gustaría apuntar algo, preguntarles algo. Para las personas que no sepan lo que fue o en qué consistía Natura y Cultura, era una especie, corríjanme, de una enciclopedia adaptada, digamos, al público en general y en particular a escolares, ¿no? Que hablaba de historia de Canarias, geografía, cultura, sociedad, etcétera, etcétera. ¿Qué recuerdos tienen del impacto que tuvo sobre el sistema escolar? Es decir, sé que en aquel tiempo había también muchos movimientos de renovación pedagógica, Tamonante por nombrar, y fue utilizado, digamos, en las escuelas en Canarias. ¿Qué recuerdos tienen de ese tiempo? Yo creo que fue un hito, supuso romper la barrera de una cultura, vamos a decir, elitista para la intelectualidad, a difundir todo, a difundir en las escuelas, pero también en la sociedad en general, aspectos básicos de la cultura canaria, de nuestra forma de ser, de nuestra identidad, de nuestros valores culturales, naturales, y yo creo que eso es un valor innegable y que hay que reconocer a Pedro y al equipo que está detrás de ese libro. Como él bien dice, tuvo una aceptación tremenda, también muchas críticas por el momento social que estaba, en el que influían la realidad o el momento político actual y también ciertos celos, hay que decirlo, de personas que no se sumaron a ese proyecto o que vieron que se les adelantaron o que no querían perder esa atalaya de investigación y de intelectualidad. Yo creo que la cultura sí debe ser algo, debe ser un bien accesible a toda la sociedad. No, sin duda ninguna, fue un impacto fundamental. Yo recuerdo que los que éramos profesores y profesoras de secundaria, como acaba de nombrar Pedro, ese impulso que hubo por el cambio, no olvidemos que nace en plena transición, y entonces había grupos de profesorado que queríamos, por un lado, desarrollar la identidad canaria y que entrara en las aulas, que se trabajara en las aulas directamente, que no fuera un tema de que habla alguien en una conferencia, sino que fuera incluido en lo que hoy son los currículos, que en aquel momento pues no se llamaba currículo, sino se llamaban las programaciones, los libros de texto, etcétera, etcétera. Y para nosotros, por ejemplo, el profesorado de secundaria fue muy importante, porque la gente de primaria, a través de las escuelas de verano, tenía como ya una dinámica de trabajo, y fuimos los grupos de secundaria, y aquí tengo yo que agradecer a Pedro la labor que hizo desde el ICE, porque mucho profesorado de secundaria que nos formamos con Natura y Cultura y que empezamos a trabajar con Natura y Cultura, después él nos incorporó a la formación inicial en el ICE, y entonces fuimos formando grupos, movimientos de renovación pedagógica, sociedades de geografía e historia, sociedades de matemáticas, por ejemplo, donde uno de los fundadores fue Luis Balbuena. Entonces, todo ese movimiento de los años 80 fue un movimiento por el cambio, un movimiento por la actualización didáctica y por la identidad, es decir, acercar la educación a la realidad. Nosotros nos educamos sabiéndonos los ríos de España, y mientras que ya nuestro alumnado podía saberse el barranco que pasaba al lado de su casa, por poner un ejemplo práctico, ¿no? Pero en ese aspecto, Natura y Cultura fue un punto de partida muy importante. Ahora, yo quisiera decir, eso está muy bien lo que ha dicho Natalia y lo que ha dicho Lola, que tuvo una incidencia muy fuerte a nivel escolar, sin duda, pero la incidencia fue social. Es que los emigrantes que iban a Venezuela, lo mismo que se llamaba una caja de coña, se llamaban el Natura y Cultura. Y desde Cuba, desde Miami, desde no sé cuántos, son las cartas que recibíamos de hijos de inmigrantes, de hijos de canarios, de isleños, necesitando el Natura y Cultura como una marca de identidad importante. Aunque te pedían a ver qué era el gofio y te pedían si le podían mandar. Perdón. Pedro, y no solo de los inmigrantes, sino también de el propio conocimiento de los canarios de unas islas a otras. Es que parece mentira, pero en ese momento vivíamos de espaldas. Sí, sí. Eso fue un descubrimiento de que éramos parte de una comunidad, de que éramos en aquel momento 7, ahora somos 8 islas, pero bueno, también lo éramos, no reconocido, pero que fue un descubrimiento. Sí, yo que de Fuerteventura, descubrir Tenerife, descubrir La Palma, descubrir
Eso no se ha valorado lo suficiente. Ese detalle no lo había pensado y tienes toda la razón. La simiente de una comunidad. Fíjate, y desde el punto de vista psicológico, yo he tomado más conciencia todavía después, porque me he encontrado con gente, por ejemplo, no hace mucho que se hacía un homenaje en Los Realejos a los alzados, donde estaba Carmen Nieve y se me acercó un chico, un hombre, y me decirme, casi llorando también, dándome las gracias porque le había quitado el complejo de mago, de persona incapaz y tal, que el Natura y Cultura le había ayudado a creer en los valores de Canarias. Y eso a mí me emocionó, porque dice, y ahora soy letrado, ahora soy abogado, pero ¿por qué? Por gracias al Natura y Cultura, porque vivía el complejo de estar en el Codo del Alto y creer que era una persona, que esto que lo hablábamos mal, que lo que teníamos era feo, que todo es horrible, y descubrir en ese espejo los valores positivos me hizo también creer en mí. Yo a eso me emociona, ¿sabes? Bien, pues muchas gracias por recordar y ayudar a tomar conciencia de la relevancia de la obra. Vamos ahora a centrar en el tema Consejo Escolar de Canarias. ¿Cómo dirían a una persona, un profesor, profesora o un ciudadano cualquiera, qué es un consejo escolar? ¿Y qué servicios o papel tiene? Bueno, Hablemos de la puede presidenta decirlo. actual. Bueno, ¿Qué yo es un creo que consejo ellos escolar? tienen la Pero historia, vamos a ver. Hablemos Y yo he de- aprendido, luego hablaremos de la y yo he historia. aprendido mucho de ellos. O sea, a mí, yo no sería la presidenta que soy actualmente y la responsabilidad que tengo sin ellos. Es decir, sin Pedro, sin Lola, sin Ramón, sin Orlando. Es decir, ha sido una trayectoria de 35 años y a lo largo de 35 años se ha ido consolidando un órgano que pone en valor varios aspectos. Por ejemplo, la participación social. No olvidemos que el Consejo Escolar de Canarias tiene 55 miembros actualmente, pero es que tiene 16 sectores distintos, en donde toda la sociedad canaria está representada e implicada en la educación. Y eso por una parte. Por otra parte, el que hay un concepto muy claro, que es el concepto del consenso, de llegar a acuerdos para que los informes, los proyectos, las publicaciones que hace el Consejo salgan consensuadas entre esa variedad de sectores que al final llegan a un acuerdo. Últimamente, por ejemplo, podemos estar orgullosos, y ellos vivieron esa época también, de sacar informes bien por unanimidad o por una mayoría muy cualificada. Eso demuestra que el Consejo tiene un valor social, socioeducativo importante, y además que puede ser un referente y que ellos lo fueron formando a lo largo de 35 años, porque hoy no seríamos lo que somos, el referente social que podemos ser actualmente, si no hubiera toda esa historia detrás. Y es una historia que, como decía Pedro antes, de unión. Es decir, empezamos a pensar y empezamos a ver, con motivo del aniversario, la cantidad de gente de distintos sectores que ha pasado por el Consejo, y es sorprendente porque acudes a organizaciones, acudes a instituciones, acudes al gobierno. El actual presidente del Gobierno de Canarias estuvo en el Consejo Escolar de Canarias, por ejemplo. Es decir, gente que ha ido adquiriendo o que ha ido asumiendo responsabilidades sociales y políticas en Canarias, que ha pasado por el Consejo. Y de alguna manera el Consejo ha sido una escuela de diálogo, una escuela de negociación y una escuela de consenso, y eso es muy importante. Sí, pero me gustaría que aclararan para qué sirve, es decir, qué funciones cumple. Bueno, no voy a hacer la definición, pero bueno, fundamentalmente es una vía para que la sociedad, no solo los sectores concernidos, y eso sí quiero profesorado, padres y madres y alumnado, sino toda la sociedad tenga una vía para poder hacer llegar su opinión, para poder a la administración educativa. Ese es el consejo. Además, con la singularidad de que es un consejo fundamentalmente democrático. El único, creo que recientemente hay alguno más, pero durante muchos años el único en todo el Estado en que las organizaciones eligen a quien ellas consideren, pero a su vez, conformada esta institución, es la que elige a sus órganos directivos y sus representaciones en otras instituciones. Entonces, esta vía para la participación, como decía Natalia, se ha ido conformando a lo largo de muchos años, con muchos equipos detrás, con mucha gente comprometida, cientos de personas provenientes de todos los sectores educativos, sociales y económicos de Canarias. Eso tiene una riqueza enorme. ¿Qué utilidad tiene? Pues fundamentalmente, yo creo, si yo fuera administración, que no lo soy ni lo he sido nunca,
le daría todavía más de la que tiene. Hay que ser inteligente, es decir, si tú te apoyas en la sociedad, te ayudará a errar menos y a tener un respaldo en tus políticas, en este caso políticas educativas. Esto ha tenido altos y bajos a lo largo de la historia, a veces se les ha hecho más caso, a veces se les ha hecho menos caso. Sus decisiones, sus informes no son vinculantes, eso lógicamente no es un órgano ejecutivo, pero sí a lo mejor habría que ir pensando la forma de incidir todavía más, porque depende de la aceptación social que tenga, del respaldo en los medios de comunicación. Eso ya hoy está cambiando porque ahora son las redes sociales los que tienen el peso, pero sí habría que indagar de qué forma la sociedad, a través de esta institución, podría tener más peso en las decisiones de política educativa. Como ellos son de historia, y a mí me parece que la historia puede aclarar mucho de lo que es el Consejo Escolar. Pero la historia no solo del Consejo, sino la propia historia de Canarias. ¿Por qué digo? Primero, porque Canarias, en los inicios de la democracia todavía, lo digo porque yo muchas veces fui voluntario junto con otras personas a alfabetizar, donde el 40% de la población era analfabeta en Canarias. Por eso es importante saber de dónde partimos. Segundo, era una sociedad muy colonizada, vamos a llamarlo, con un tono colonizante, porque era muy dirigista, todo lo que había era muy dirigista, no había un sentido de participación, no había un sentido de actuación libre, de participación plena. Segundo. Tercero, la fuerza de los sindicatos era muy poderosa, entonces empezó a ser muy poderosa, y eso marcó mucho porque los sindicatos tenían en aquel momento un planteamiento reivindicativo muy fuerte con sus propias plazas, donde hubo huelgas potentes con respecto a permanecer aquí o no. Eso creó una tensión muy grande, de tal manera que todos esos elementos unidos generaban una situación de tensión por conseguir de Canarias una realidad distinta, tanto en el tema laboral, del profesorado, como de las escuelas de verano, la escuela canaria, que nace también de ahí, con un sentido no solo ya de organizacional, sino un sentido identitario. Entonces la escuela de verano, la escuela canaria marca una línea de renovación pedagógica, pero en doble sentido: renovación pedagógica en cuanto a metodología, participación, actividad, conexión con el medio, etcétera, etcétera, pero también con la propia sentido de la identidad y de lo propio. Entonces, claro, dando esas condiciones, eso ya está facilitando mucho que vaya naciendo el Consejo Escolar. ¿Por qué? Porque llega el momento en que cuando Balbuena plantea lo del Consejo Escolar, y lo plantea con ese sentido de crear una sociedad canaria más participativa, etcétera, ¿cuál es el problema? Yo como presidente, concretamente, y aquí quiero nombrar a Grete Mollo como vicepresidenta, porque era de las APAS, porque las APAS no tenían esa fuerza, pero sí tenía Grete, que venía de Noruega y tenía una sensibilidad especial a la participación. Entonces, entre Grete, que era vicepresidenta, y Román, que era de la UGT, pero muy abierto, muy flexible, entre los tres nos planteamos, cuando fuimos elegidos, nos planteamos crear un consejo escolar participativo. Pero ¿cuál es el problema que encontramos de entrada? Dos problemas. Uno, de la administración, que ya no era la misma que lo había creado la ley, sino era una política más conservadora, con mucho más miedo, con un terror terrible al Consejo Escolar, pensando que allí se iban a meter independentistas y tal. Tanto es así que a mí el presidente del gobierno me llamó, junto con el Consejo... ¿Quién estaba de presidente de gobierno? Estaba, ¿cómo se llama? A ver, ¿cómo se llama? Fernando. De esa época, sí. Me llamó Fernando, junto con el consejero de Educación, que era Enrique Fernández Caldas, preocupado por la cantidad de profesores independentistas canarios que había. Yo, Dios mío, si aquí no hay nadie, Dios, ¿cómo puede decir esto? Pues me llamaron con esa amenaza, con ese peligro, y responsabilizándome a mí como presidente del Consejo Escolar de todo eso. Bueno, lo cierto es que al Consejo Escolar se le pusieron muchas trabas infraestructurales para crearse, de tal manera que Grete, Román y yo, pues no teníamos sitio, y siempre decíamos que nuestra única propiedad o posesión era un cuño, era el cuño del Consejo Escolar, y ese cuño era como una bandera que utilizábamos. ¿Qué pasó con eso? Pues eso fue muy positivo, porque el hecho de que nos pusieran en contra
hizo que la prensa se identificara con nosotros y hubo una valoración, un reconocimiento del Consejo Escolar inmenso, que no lo pudo haber tenido otros, precisamente porque hubo lucha, porque la participación hay que conseguirla con lucha. Y entonces hay que ganarla. ¿Y cuál es el problema? Y lo digo ya como participación del Consejo Escolar y en general, que es más fácil conseguir la participación en la lucha que conseguir la participación en la construcción, en la realización, porque eso es más difícil, cuando hay tranquilidad, serenidad, tal. Entonces nosotros estamos en una situación heroica y en esa situación heroica crecimos. Y fue maravilloso como crecimos el Consejo Escolar, pero a mí me preocupaba cuando ya me entrevistaban los periodistas, porque estamos constantemente en la prensa, éramos noticia de número uno permanentemente en la prensa, pero me preocupaba cuando ya se normalizaba todo y todo iba muy bien y la gente lo que quería era carnaza, los periodistas lógicamente, y buscar fallos, y cuando ya no había fallos y nosotros teníamos que replantearnos qué queremos realmente del Consejo. Y con eso digo, a lo que decía Lola, sí, el Consejo es maravilloso, pero nos encontramos con que no había una cultura de participación y que había un desequilibrio muy grande de padres y alumnos frente a lo que pudieran ser profesores y sindicatos que tenían ya un bagaje de trabajo, de lucha y de formación muy distinto. Entonces, eso es lo que nos obligó, de alguna manera, en creer en los técnicos. No porque los técnicos nos resolvieran la papeleta, sino que los técnicos subieran de soporte para darle apoyo al profesorado y al alumnado, perdón, y a los padres. Pero también una cosa, para que no solo darle apoyo, sino porque creíamos que los técnicos los informes podían dar más conexión con la sociedad, dar a conocer lo que nosotros hacíamos. Entonces, claro, yo creo que fue muy importante, sin que perdiéramos el carácter de participación. Y tercero, formar. Que las propias reuniones fueran reuniones de formación. Y eso lo valoraban muchísimo los alumnos y lo valoraban muchísimo los profesores, los padres, porque realmente eran debates reflexivos, serenos, pero muy formativos. Y eso hacía que creciera la participación con la formación. Eso fue uno de los logros iniciales, ya digo, pero después habría que ver todo el proceso que se sigue de cómo vamos conectando con la sociedad, porque no es fácil en el reconocimiento de centros, en la publicación de tal, aparte de los informes, con los informes tuvimos conflictos. Por ejemplo, yo es que he sido muy guanil, en el sentido de que a lo mejor el consejero de educación no quería que saliera un informe. Y claro, yo no, porque eran las elecciones y yo no podía estar vinculado a la política. Y me decía, no. Entonces todavía hay consejeros, que no voy a decir el nombre, con los que sigue peleado, porque tuvimos que sacarlo por arriba de todo, porque sabíamos que nosotros éramos independientes. Y claro, todo esto es un poco desagradable, pero también es positivo por el hecho de que el Consejo creía en su propia autonomía, en su propio desarrollo, ¿no? Sí. El objetivo de esta colección, de estas entrevistas, es recuperar la memoria, no Sí, perderla, sí, no sí. perderla. En el año 83, es decir, este año 2023, se cumplen los 40 años de la creación del Gobierno de Canarias y en particular de la Consejería de Educación. En el 87, si no me equivoco, es cuando se constituye el Consejo Escolar de Canarias. Mi pregunta a los tres, cada uno de ustedes ocupaban en aquel tiempo situaciones o puestos distintos. ¿Cuáles eran los problemas educativos así más destacables, más relevantes de Canarias en eso, a finales de los años 80? Bueno, yo en ese momento daba clase en formación profesional. Yo creo que era una formación profesional que venía en las laborales venían de trabajo, había una reconversión, se estaba intentando potenciar. Creo que uno de los problemas que tenía en aquel entonces es que no estaba conectada al mundo laboral, pero era una época de descubrimiento y de crecimiento, eso fue importantísimo. Yo recuerdo con que el profesorado tenía mucha inquietud por descubrir, por ponerse al día, se estaban abriendo muchas oportunidades y muchas ventanas. Tengo un buen recuerdo de ese momento porque era un momento de creación y de avance, con todas las carencias que ya Pedro nombró antes, que arrastraba el sistema educativo. Yo empecé en ese momento, recuerdo por ejemplo en la formación profesional teníamos 3 turnos, no habían centros, no habían mañana, tarde y noche. Y bueno, entonces creo que a partir de ahí estaba todo por hacer y por lo tanto cualquier cosa aunque fueran pasos pequeños, eran avances.
Yo coincido con Lola, era una época en construcción, sin duda ninguna. Los años 80 fueron una época en construcción porque pensemos que era la antesala de lo que fue después la LOCSE. La ley general, la primera ley democrática general que se creó en España. En el año, por ejemplo, en el año 83-84, me acuerdo que en el marco del ICE se formaron grupos de trabajo para el libro blanco que en aquel momento había de educación secundaria, pues nos llamaron a profesorado que estábamos en grupos de trabajo, que participábamos en la escuela de verano, etcétera, a que hiciéramos aportaciones. Y a partir de ahí se creó todo el tema del que fue los grupos experimentales previos a la LOCSE, ¿no? Y yo en aquel momento trabajaba en la universidad, en la laboral, y me acuerdo cómo se fueron formando los grupos de trabajo, los grupos de alumnado, cómo teníamos la ilusión por crear nuevo, cómo echábamos horas de reuniones, de intercambio de experiencias, de lecturas de pedagogía europea. Yo me acuerdo de conocer las escuelas italianas, por ejemplo, de conocer un montón no solamente de teorías, sino de prácticas innovadoras que había en el mundo, sobre todo el mundo europeo, para ver cómo eso lo aplicábamos a una democracia recién estrenada. No olvidemos eso. Se estaban democratizando los centros. Fue cuando se crearon la ley, la LODE, que propició los consejos escolares, el dinamismo que había en los claustros. Es decir, fue todo una dinámica de construcción. Y hay un aspecto que ha señalado antes Pedro que yo quiero destacar. En un órgano como este, que estamos de paso, los que estamos, que bien sea como consejeros y consejeras, como llevando las responsabilidades de equipo directivo, el equipo técnico es el que da continuidad. Y el equipo técnico de este consejo, con las distintas personas que han formado parte de ello, son los que han dado continuidad técnica y profesional al consejo. Y también todo el personal de administración y servicios. Porque hay en estas personas un compromiso con el consejo de considerar el consejo, lo que decía antes Pedro, posiblemente esos equipos técnicos, esos equipos administrativos, ha sido la primera conexión social que tenía el consejo y después a través de los consejeros. Y Lola, que fue también técnica, puede hablar de esta experiencia, ¿no? De este trabajo, de tener el compromiso de que lo que estás informando, lo que estás trabajando, lo que estás preparando, va a revertir, o tú tienes el deseo de que revierta en una mejora de la educación. Para matizar, está muy bien. Para matizar no, pero para complementar. Lola y Eladio han sido dos técnicos maravillosos, y todos los que han venido, vamos, pero son los que yo conocí, pero también los que tuvimos anteriormente. Pero ¿cuál ha sido el problema? Esto también es importante desde el punto de vista de la acción política, que un técnico debe ser un técnico, pero el problema es que los técnicos anteriores, por culpa nuestra, de no dedicarle tanto tiempo al trabajo. Yo estaba en la universidad, estaba también de presidente, eran muchas cosas que no estaba liberado y todo esto. Entonces, ¿qué ocurre? Que el papel de los técnicos era súper abundante, demasiado. Entonces fue una delegación muy grande que llegó un momento en que los técnicos estaban por encima de los propios consejeros. Y eso fue un peligro. Entonces eso motivó el que los consejeros se tomaran en cuenta, se hiciera un análisis, una revisión, y es cuando entró Lola y entró Eladio, pero no porque los otros fueran malos, sino porque nosotros fuimos deficientes. Y entonces ante eso hubo un desfase, ¿no? Eso es primero. Luego, lo segundo, de los conflictos que nosotros tuvimos, no solo tuvimos conflictos con la administración en un inicio porque no estás acostumbrado a la participación y hiere que alguien desde abajo te esté diciendo qué crees que debe ser, aunque no sea vinculante, ¿no? Pero aparte de la administración, lógicamente los problemas también fueron con algunos sindicatos. Sobre todo dos problemas fundamentales donde hubo más bautizo de sangre. Para mí el bautizo de sangre fue la jornada única, que fue horrible, horroroso, porque había pros y contras para eso. En unas comunidades todavía no los hay, en otras sí, pero vamos, era un tema, sobre todo porque Canarias, hay que partir, antes de hablar de las características de Canarias, sociales, pobreza, tal, pero no dije una cosa que es importante: la escuela pública en Canarias es muy potente, a diferencia de Cataluña y el País Vasco, que el 45% de la privada es privada, o si no es privada es, ¿cómo se llama? Concertada hoy día, pues bien, tal. Pero aquí siempre ha sido pública, igual que en Andalucía. Entonces, ¿qué ocurre? Que al ser pública no ha habido, en la privada, vamos a llamarlo así, el papel, la injerencia de los padres ha sido más potente.
porque hay más economía, porque hay más poder, porque hay más fuerza, por lo que sea. Entonces, ahí ha sido más fácil que al ser una escuela pública se planteaba el tema de la jornada única que perjudicaba a las clases más pobres, porque la gente con más posibilidades tenía la posibilidad de mandar a los hijos a centros especiales, a actividades extraescolares. Esas actividades extraescolares se prometieron, pero luego en la práctica no se daba suficientemente, lo cual siempre ha habido un problema deficitario para las clases más pobres, vamos a llamarlo. Eso es un problema. Y el otro problema también economicista y sindical fue el de las tutorías. Cuando se plantea, que lo hizo muy mal el gobierno porque lanzó la idea mandando al Consejo Escolar sin haber negociado con los profesores ni con los sindicatos. Entonces hubo un sindicato que se opuso terriblemente. De hecho, cuando a mí me hicieron el homenaje como presidente del Consejo Escolar, cuando me marchaba, un sindicato concreto me formó un lío terrible por fuera del hotel donde se celebraba, como si yo fuera el culpable de eso. Pero bueno, era el tema de que el tema de las tutorías, darle una tutoría a hijos de trabajadores, aunque sea una vez al mes, y aquello era una cosa tan elemental y tan básica que era imposible pensar que un sindicato fuera en contra, que fue uno. Pero claro, yo creo que también fue una mala medida por el gobierno de tomar unas medidas directamente sin consultar y sin tener en cuenta. Pero lo pagamos el Consejo Escolar, o sea que el Consejo Escolar también... Esa es la prueba de la conexión del Consejo Escolar con las inquietudes que ha habido en la... Pero a mí me gustaría que aterrizáramos un poco más. ¿Cuáles eran esos otros temas, problemas que había en aquel momento? Estoy hablando, insisto, finales de los 80, principios de los 90. No puedo dejar de recordar que fue un tiempo de mucha conflictividad, huelgas de estudiantes, sobre todo de medias, los nombramientos. Los nombramientos de inicio de cursos eran terribles cada año. ¿Cuáles podríamos decir que fueron los problemas así más destacables de lo que decía Lola? Yo los inicios de curso, bueno, después de acceder al consejo, que lo que decía Pedro, convocaron unas plazas, también las primeras en la comunidad, por concurso público para acceder, y accedimos otro compañero, Eladio y yo recuerdo con terror los inicios de curso, porque los nombramientos eran complicadísimos. No había medios, no había instalaciones. Los centros no empezaban porque le faltaban las mitad de las plantillas, estaban nombrando hasta prácticamente Navidades. En las islas periféricas era horroroso porque se veían los claustros sin los nombramientos. Yo eso lo recuerdo como uno de los principales problemas, el nombramiento del profesorado en tiempo, en forma y las sustituciones. Eso en aquella época era terrible. Terrible por la incidencia que tenía. De los problemas que tú hablas, aparte de esto, todo lo demás, el trabajo del Consejo Escolar fundamentalmente fue toda la legislación de adaptación del currículum a la nueva realidad y sobre todo dándole el sentido de lo canario a esos currículums que venían a niveles oficiales. Eso ha sido un trabajo permanente y continuo del Consejo Escolar. Por lo tanto, eso y algunas iniciativas importantes. Por ejemplo, el Consejo Escolar, para mí tuvimos una iniciativa que luego no se ha desarrollado, pero que me parece muy valioso, que son los objetivos prioritarios. Nosotros pensamos que, por lo menos yo, era defensor de que la escuela generalmente trata de dar mucho, muchísimo, superabundante, ¿no? Y sin embargo los conceptos más básicos, más prioritarios no se dominan. Y ese ha sido para mí uno de los fracasos de la escuela en general. Entonces por eso nosotros trazamos lo que eran unos objetivos prioritarios como sugerencia, no como imposición, para que la Consejería de Educación, porque nuestro papel no era un planteamiento crítico, sino colaborador. Y queríamos que la Consejería de Educación aprovechara las fuerzas vivas de gente que tenía una visión de perspectivas distintas, favoreciera eso con los técnicos y demás. Y yo creo que se generaron unos materiales maravillosos de objetivos prioritarios. Ojalá eso tuviera un seguimiento operativo, práctico para llevarlo a cabo, porque sería un elemento interesante, ¿me entiendes? Yo te destacaría una cosa también del Consejo. Yo creo que el Consejo fue la primera y la única institución en esta comunidad que empezó a evaluar el sistema. Entonces, aquí se hacían cosas, se sacaban proyectos, pero no se evaluaba nada. El empezar a analizar
aunque al comienzo fuera una cuestión cuantitativa, pero a ver la fotografía del sistema, cómo está el rendimiento, cómo está el abandono, si es más en qué materia, si es más en niños, en niñas, eso hay que reconocer que el Consejo abrió ahí porque hasta ese momento funcionaba un curso tras otro curso, pero no se sabía si avanzábamos, si no avanzábamos, cómo estaba el abandono escolar, cómo estaba el rendimiento educativo, que si había diferencias por isla, y creo que el Consejo abrió la ventana de la evaluación. Muy interesante, pero fíjate una cosa curiosa. Aquí hay un elemento canario y un elemento psicológico. Sabes que, y como comunicador sabes también, que en la comunicación lo que prima es lo negativo. Lo positivo es habitual. Entonces, cuando algo es negativo es cuando es noticia, cuando llama la atención. Entonces, en los informes que habla Lola, que se hacían anualmente del Consejo Escolar sobre el sistema educativo, lo que aparecía inicialmente era fracaso escolar. Entonces, ya eso era tocar las campanas de los periódicos, maravilloso. Cuando ya empieza a bajar el fracaso escolar, cuando dice ya no hay tanto fracaso escolar y tal, ya eso ya no interesa. Entonces, eso es lo triste, porque solo muchas veces valoramos lo negativo, no los avances. Eso no es noticia, desgraciadamente. Y yo quisiera, aprovechando esto, vuelvo a insistir, como un avance de nuestra realidad como comunidad canaria, ¿no? Que es que, como yo conocí la realidad como profesor en EGB, en Tejina, con esos 60 niños desdoblados solo por la tarde, enseñando a leer, que menos mal que con el sistema onomatopéyico casi era director de orquesta, porque te ponías haciendo así, y los 60 niños, venga a aprender a leer y escribir, es maravilloso. Lo que pasa es que eran niños maravillosos. La conducta no tiene nada que ver con los niños que pueden ser hoy, porque eran niños más sometidos, más silenciosos, más disciplinados, tal. Pero es que en la primera escuela, pero es que en la segunda escuela, que fue Nico, La Calera, yo hacía más de trabajador social que de profesor, porque tenía que buscarle niños que no tenían en su casa jabón, casas donde el padre era paralítico o tenía tal y había que arreglar seguridad social, o lo que fuera, o una ayuda. Entonces tú te dedicabas muchas veces más a trabajar fuera de la escuela que en la escuela misma. ¿Eso qué quiere decirnos? Hombre, que el avance que hemos tenido es impresionante. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque yo de aquí, cuando me fui a estudiar a Madrid, estuve en el Pozo Tío Ramundo, estuve en Entrevías H. Eran los sitios más marginales que pueden haber, y sin embargo no se podía comparar para nada esto. Allí eran unos superlujos de colegios y de centros y de medios y de posibilidades que no tenían que ver, lo cual demuestra que lo que es la autonomía. La posibilidad de ser autónomos, de tener una comunidad autónoma, te posibilita gestionar una serie de medios que si no, yo me veo todavía de alumno en la universidad yendo a resolver el problema en el ministerio para conseguir el subsidio de fulanito de tal de mi pueblo y el otro pasando por los pasillos y por todo. Es que era una cosa de pena. Eso si no se vive, no se valora. Por eso yo quisiera valorar ese cambio. Y el Consejo Escolar también ha contribuido en eso. Lo que pasa es que a la sociedad le va a costar mucho asimilar esto y ser partícipe de esto. Eso es lo que yo veo, porque estamos en una situación más cómoda. Y las cosas cómodas no facilitan la comunicación. A mí me gustaría seguir un poco por aquí de hablar de Consejo Escolar y su relación con otras instituciones. En particular quería preguntarles qué relaciones se mantuvieron en la época donde cada uno de ustedes estuvo de presidente con otros consejos escolares de otras comunidades autónomas, con el Consejo Escolar del Estado, con el Gobierno de Canarias, con la universidad. ¿Qué relaciones con otras instituciones? Bueno, yo creo que por la época que a mí me tocó, creo que mantuvimos una actividad bastante fluida con muchas instituciones. En el Consejo Escolar del Estado se había creado la Junta de Participación Autonómica, en la que los presidentes de los distintos consejos y presidentas participaban, y como fueron años de gestación de leyes, pues... ¿En qué año de 2010, por ahí la ley esta, la LOE, hoy hubo un debate tremendo en la Junta y con reuniones bastante frecuentes. Entonces, con el Consejo Escolar, aparte de las jornadas que estaban institucionalizadas anteriormente, unos encuentros que se hacían anualmente entre consejos escolares de todo el Estado. Yo quiero resaltar también la apertura del Parlamento, que nos abrieron las puertas para la Comisión de Educación para presentar allí los informes del Consejo.
Eso fue un hito importante porque no solo el gobierno, sino todos los partidos políticos podían oír de forma directa la posición de la comunidad socioeducativa de Canarias respecto a los distintos temas educativos. Eso lo destacaría. Luego también creo que hemos tenido en aquella época un papel importante en el Consejo Escolar de Formación Profesional, que eso continúa, pero fue también un momento en que se comenzó y bueno, yo destacaría sobre todo eso. Y luego, que venía de la época anterior, la relación con los consejos escolares municipales. Entonces, que en la época de Orlando Suárez se impulsó mucho y se ha ido continuando, porque siempre intentamos conectar, que los consejos escolares de centro estuvieran conectados con los municipales y los municipales a su vez con el insular y el Consejo Escolar de Canarias, porque eso daría lugar a una estructura participativa potentísima. El problema de estos órganos es que como cada 4 años hay elecciones, los estudiantes pues se renuevan con mucha frecuencia, lo mismo que los padres y las madres cuando sus hijos van dejando de tener la edad escolar. Pues cuando ya se van montando estructuras, los políticos cada 4 años, cuando ya se van montando estructuras más o menos, cambian todas las personas y hay que volver otra vez a relanzar los proyectos. Pero bueno, creo que las simientes están. Yo recogería lo que plantea Lola porque precisamente hoy en día estamos en distintas instituciones representados y mantenemos relaciones estrechas con otras gracias a esa labor que se empezó a hacer anteriormente. Por ejemplo, con la FECAN, con la Federación de Municipios, tenemos una relación muy fluida porque aparte de que la representación de municipios que hay en el Consejo se canaliza a través de la FECAN, tenemos una relación estrecha precisamente por lo que plantea Lola, porque impulsar los consejos municipales, de hecho, muchos ayuntamientos llaman al Consejo para asesorarse de cómo funcionar, cómo ponerlos en marcha, cómo dinamizarlo. Por otra parte, se puso en marcha un proyecto de municipios educadores que está ahí ahora en un impasse, pero que siempre ha sido el impulsar esa participación y sobre todo el considerar la educación como un pilar social fundamental en lo local. En la relación que tenemos con los cabildos, por ejemplo, hay que pensar que están en estos momentos los 7 cabildos están representados en el Consejo y eso es una apuesta por lo que decía antes Pedro, por el tema comunitario y también por el tema de islas, de las características que tiene nuestro territorio, ¿no? Y las reuniones hablando de islas, que nosotros hicimos el compromiso de tener reuniones del Consejo Escolar en las distintas islas para hacerlo, eso es muy importante. Sí. Eso iba a decir que independientemente de que, bueno, la pandemia nos ha paralizado un poco el tema, pero siempre tenemos muy claro que hay que ir combinando Gran Canaria-Tenerife, aunque la sede esté en La Laguna, y después, una vez al año por lo menos, una isla no capitalina. Siempre se ha ido haciendo alrededor de todas las islas. Y quiero recordar, en la época que le tocó a Lola, con el tema del pacto educativo, cómo recorrimos las 8 islas, incluida la Graciosa, reuniones con las comunidades educativas, es decir, cómo demostró el Consejo Escolar que se puede hacer un pacto educativo de abajo arriba, es decir, contando con las comunidades educativas y a partir de esas comunidades educativas construir la propuesta de pacto y después llegar a un pacto aprobado por unanimidad en el seno del Consejo, que después inspira una ley en el Parlamento. Es decir, eso es esa conexión social del Consejo. Y no solamente conexión social, sino como han planteado ellos dos, el construir Canarias. Porque de alguna manera, con esas acciones, el Consejo contribuye a esa mentalidad de Canarias. Hoy en día nos encontramos con que hay distintas instituciones, distintas organizaciones que por distintos motivos no están en el Consejo y quieren estar. Es decir, una de las cuestiones que nos hemos planteado en este momento es toda esta historia que hay del Consejo, todo ese trabajo que a veces queda interno, se visibilice. Por eso estamos haciendo un esfuerzo de difusión, un esfuerzo de acercamiento, un esfuerzo, como decimos actualmente, de puertas abiertas, de crear foros. Por ejemplo, estamos estableciendo foros de debate para que sea cada vez más socioeducativo, no solamente por la representación en el Consejo, sino con el diálogo del Consejo con la sociedad y de la sociedad con el Consejo. Esa es esa herencia que estamos recogiendo de todo lo que hicieron los equipos anteriores y que además los equipos técnicos han dado continuidad para que el Consejo de alguna manera no solamente esté vivo, sino sea un referente social.
Esa es una idea que tenemos muy clara y que nos la transmitieron ellos, porque yo me inspiro, por ejemplo, a mí a nivel personal, me inspiro en ellos. Miro lo que hizo Pedro en su momento, lo que hizo Lola, o lo que hizo Orlando, lo que hizo Ramón, y digo, pues mira, esto lo hicieron, vamos a seguir nosotros insistiendo y vamos a abrir también vías nuevas, porque ahora nosotros le hacemos un planteamiento al Pleno de vías de trabajo, para que por un lado recogemos la tradición y por otro lado impulsamos la innovación. Hay una cosa que nombraba Pedro antes que a mí me parece muy importante. El Consejo puso en marcha proyectos que después le cedió a la Administración. Por ejemplo, el tema de las matemáticas. Por ejemplo, fue un tema que el hacer unas matemáticas activas, unas matemáticas cercanas y dinámicas, bueno, pues fue un acuerdo con la sociedad de Isaac Newton de matemáticas, que se creó en un proyecto en el Consejo y que después se le cedió a la Consejería. El reconocimiento de buenas prácticas, del reconocimiento de centros, pues lo mismo, fue un tema que nació en el Consejo, que premió el Consejo, que muchos de los centros que fueron premiados por el Consejo después ganaban concursos a nivel de Estado. Y después se le cedió a la Consejería para que siguiera haciendo esos reconocimientos. Es decir, que el Consejo ha sido hasta generoso, en el sentido de que no solamente asesora, sino que le ofrece a la Administración proyectos, propuestas, para que institucionalmente las impulse. Y eso es muy importante. Muy importante. De tal forma, yo lo que sigo viendo es una cosa, que, bueno, en parte te alegra y en parte te entristece. ¿Por qué? Porque el Consejo, hay un desfase entre la calidad y el aquilatamiento que tiene el Consejo desde entonces hasta ahora, y lo tiene con una gran calidad. Yo creo que cualquier institución, cuando comparamos cualquier institución que exista, no solo en Canarias, sino en todo el Estado, el Consejo Escolar de Canarias tiene un aquilatamiento impresionante. Sin embargo, desgraciadamente, eso no corresponde a lo que constituye la tradición participativa, no solo de Canarias, sino de España en general. Entonces, si hubiera participación, sería impresionante, pero es que nosotros no partimos de una cultura participativa como puede partir Suiza, como puede partir Noruega, como partir Estados Unidos incluso, donde la familia tiene un papel muy importante en la realidad, o Japón. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que si nosotros podemos llegar al Consejo, podemos llegar algo a la sociedad, pero no es el unísono que nos gustaría que hubiera, que decía antes Natalia, de consejos municipales, consejos escolares, de centros, etcétera, etcétera. Es muy difícil porque hay un desfase enorme. Hay que ganar significación de la participación, es decir, que esa participación tenga por lo menos una cuota, una parte de poder decisorio. Sí, porque si no, vamos a ver, y hemos ido en sentido contrario, a los consejos escolares se les quitaron de centro, se les quitaron competencias cuando tendrían que dárseles más. Autonomía de centro, decisión y evaluación, rendición de cuentas, está estancada. Esa es la verdad. En esa línea es por lo que nosotros, uno de los proyectos que tenemos ahora en desarrollo y que en el futuro no nos importa nada cedérselo también a la Administración, es un proyecto que llamamos Motor de Ciudadanía Activa, y es propiciar la participación del alumnado, porque son el futuro. Es decir, que los jóvenes se vayan formando en esa cultura de la participación, creando liderazgos entre iguales para que impulsen la participación, primero que nada en los centros escolares, pero a partir de esos centros escolares, que es la edad entre 14 y 16 años de la ESO, impulsar la participación social, porque cuando hemos hecho, que lo estamos haciendo, encuentros, hay que ver, vamos a ver, como decía antes Pedro, al destacar los medios de comunicación las partes negativas, quedan oscurecidas la parte positiva que hay en nuestra juventud. Es una juventud más formada, una juventud más informada y pide más. Y al pedir más, puede, bien educada, formada, etcétera, puede garantizar esa participación, como dice Lola. Y entonces esa es una de las apuestas que tenemos en estos momentos, precisamente por lo que dice Pedro, para que la brecha entre ese trabajo interno serio, riguroso que lleva el Consejo, no solamente se conozca, sino que la sociedad vea que le da estrategias, que le da instrumentos para participar. A mí hay una pregunta, no sé cómo la tomarán, que me preocupa.
A ver, por su propia naturaleza, un consejo escolar, en este caso de Canarias, es un órgano consultivo que elabora informes, hace propuestas de mejoras, se supone, ante problemas y demás. O sea, opina, digamos, y lo traduce, como digo, en un formato informes. ¿Ustedes creen que realmente, o qué impacto tienen estos informes? ¿Las administraciones educativas les hacen caso o se quedan ahí Hay de almacenados? todo. Pero bastante, pero Hay de generalmente sí. todo, hay época, Hay épocas hay también. época, depende de los Depende a equipos, quién depende de los esté. equipos, Sí. depende de la sensibilidad. Yo por la parte que me toca puedo decir que, que la ley de educación basada en el Pacto Canario por la Educación es en un grandísimo porcentaje teniendo en cuenta consideraciones de esta institución. Podemos estar satisfechos porque, en ese momento. Ahora, cómo se ha desarrollado la ley, si se está implementando, si se están subiendo los presupuestos, eso ya es otra cosa, pero en ese momento creo que marcó un hito, hay que destacar que se nos hizo caso. En ese momento. Y la normativa legal también. Sí, sí, también muchas cosas. Es muy difícil sí. que se No rechace podemos decir nada que no. Sí. Que el Consejo Escolar proponga y argumentada que generalmente lo coge. Pero también es verdad que cambió la política y la estrategia de las consejerías de educación, porque en un principio eran cerradas, viéndonos como enemigos, ya te digo, eran los mayores enemigos, como si fuéramos marxistas, comunistas, independentistas, no sé cuánto, y nos temían. Y luego ya adoptaron actitudes mucho más flexibles, de buscar representantes que eran capaces de dialogar, y con eso cambió mucho, muchísimo, y se benefició mucho la consejería y nos beneficiamos también nosotros como consejo escolar. Pero realmente yo creo que ha habido, y tiene un peso. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, en el tema de la prolongación del Natura y Cultura que se hizo a niveles digital, como es Heavy, la gran enciclopedia virtual de las Canarias donde hemos tenido problemas, el apoyo del Consejo Escolar ha sido decisivo. Si no hubiera habido ese respaldo para que luego salieran los presupuestos, ha sido decisivo eso desde el Consejo Escolar, lo cual quiere decir que el Consejo Escolar importa, que no es cualquier cosa, sino que se tienen muy en cuenta, no se ningunea, vamos. Y en este último periodo tenemos que reconocer que quizás también porque en la consejería hay gente que ha formado parte del Consejo Escolar de Canarias, por ejemplo, la actual viceconsejera pues fue miembro del Consejo Escolar de Canarias, y hay un respeto. Hay un respeto y una cosa que durante muchas épocas reclamamos, y lo digo yo no viví la época de Pedro, pero viví la de Lola, Orlando y Ramón, y es que se contesta a propuestas del Consejo, que eso es una reclamación que siempre hacía el Consejo. Es decir, nosotros le proponemos esto, porque usted me dice que sí a esto y no a esto. Y ahora se produce. Hay un esfuerzo por la... Otra cosa que se ha avanzado, el que las programaciones de los cursos, que son prescriptivas, que se presenten en el Consejo, se presenten en tiempo y forma, para que el Consejo tenga tiempo de influir, vamos a decir así. Y entonces, por ejemplo, ahora, se presentan en mayo, antes de que se planifique el curso en junio. ¿Qué pasa? Que después nosotros hacemos seguimiento. Por ejemplo, lo que decía antes Lola, afortunadamente ya tenemos unos comienzos de curso mucho más tranquilos, más normalizados, pero se hace una valoración de ese comienzo de curso en función de lo que se le ha propuesto a la programación. Y en enero volvemos a hacer una revisión de cómo ha ido ese primer trimestre para ver cómo va marchando el curso. De manera que cuando nosotros le hacemos una certificación de acta, por ejemplo, del pleno de enero, y se lo mandamos a la consejería, sabemos que la están esperando para ellos después, sobre lo que nosotros proponemos, preparar la programación y contestarnos a propuestas que hemos hecho. Por ejemplo, el plan de 0-3 años fue reclamado por el Consejo Escolar durante años, y eso yo lo viví con Lola, que me tocó más de cerca. Era una reivindicación de que se empezara a trabajar con los niños desde pequeñitos, y sobre todo para los sectores más vulnerables, como decía antes Pedro, ¿no? El que las familias más vulnerables pudieran tener una oferta pública de poder llevar a sus hijos, el que esa etapa también fuera educativa, el tema de la conciliación familiar, y se hizo un plan. Es decir, que
A lo mejor no hay una respuesta inmediata, pero como dice Pedro, después ves reflejado en norma y ves reflejado en iniciativa propuestas que ha hecho el Consejo. Sí, y ahí que también quiero decir, también el Consejo hace aportaciones en el Consejo Escolar del Estado. Exacto. Recuerdo que en la ley que era de Gabilondo... Sí, el pacto que quiso hacer Gabilondo. Sí, en el que el Consejo Escolar de Canarias tuvo un papel importante, que de hecho nos felicitó por las aportaciones que hicimos, que hizo la institución en ese momento. Así que también son cosas de poca visibilidad. Incluso los temas socioafectivos fueron muy importantes para el cambio, tanto aquí como fuera. Es decir, que eso ha jugado un papel significativo. Ahora, yo quería decir una cosa, porque me sigue preocupando el engranaje. ¿Y qué me preocupa del engranaje? El Consejo Escolar, sigo diciendo que es aristócrata, es de calidad, sinceramente. Pero luego nosotros hemos estado preocupados siempre más por la renovación pedagógica, la identidad, la calidad, más que por otros factores. Curiosamente, en esa onda estaban los sindicatos, sobre todo el STEC, en un momento determinado. Los sindicatos olvidaron esa música, esa sintonía, se centraron más en el tema economicista, laboral, etcétera, etcétera, reivindicativo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que es una pena que no hubiera esa sintonía, porque la fuerza de los sindicatos, con esa sintonía de renovación, de preocupación, de identidad incluso, hubiera sido mucho más fácil para nosotros y para la sociedad en general. Pero claro, al centrarse, yo entiendo cuando he discutido con algunos sindicatos sobre esto, es que ellos se veían que los sindicatos más conservadores iban ganando terreno gracias a reivindicaciones como la jornada única y con muchas cosas. Entonces ellos se volvieron también reivindicativos desde la perspectiva laboral, o sindical o lo que fuera, pero no desde la perspectiva pedagógica. Y eso sí que te da pena, porque ahí sí que podíamos avanzar mucho. Yo creo que el momento actual tiene muchos retos para la participación, más que anteriormente, mucho más. La pandemia ha sido un toque importantísimo. Ayer mismo estaba leyendo un artículo que decía que la gente se ha vuelto a vivir en sus casas, que antes nuestra sociedad era mucho de estar todo el día en la calle, y ahora la gente ha habido un crecimiento de la individualidad, protegerte en la familia y en los amigos, en círculos cada vez más pequeños. La desmovilización es grandísima, la desafección política, ¿para qué? Entonces, el reto es mucho más difícil ahora, mucho más difícil. Promover la participación, trabajos colectivos, es ahora... Y no entremos ya en la modalidad videoconferencia online, claro. No solo yo porque hago terapia, videoconferencia, a todo el mundo, no es a Canarias, sino también a mentores, voy a decir, que son mentores, bueno, que hago de mentor en personas que son para trabajos de, ¿cómo se llama?, entrenadores personales, temas de tema corporal, o sea, ¿cómo se llama?, el fitness, lo que sea, ¿no? Que eso está seguidores de millones de personas en el mundo. Y a través de las redes y a través de tal manera, ¿por qué digo esto? Porque algunos de los que soy mentor, no soy solo mentor psicológico de algunos que te pagan un montón, sino ellos eligen mentores económicos, mentores incluso de espiritualidad, mentores de tal, y son personas que llegan a tener una formación asombrosa, dominan el mundo, pero tienen una universidad distinta, que es la universidad vía online. Y entonces esas personas que son jóvenes, y que conozco a varios, y que algunos ganan, pues, por no decirte, algunos ya tienen hasta 50 trabajadores, pero hay otros que tienen, que por lo menos ganan 10.000 euros al mes, y son chicos jóvenes que tú las has orientado, te han elegido como mentor, pero ¿qué quiere decir? Que está cambiando totalmente la estructura, y esto significa que estamos en otro mundo y tenemos que dar respuesta a esto, y eso se hace más complicado todavía, ¿no? Para ir acabando, y ya que estás nombrando el siglo XXI, hablemos ya sí, la última pregunta. ¿Cuáles serían, no sé, en esta década, por decirlo de algún modo, los problemas que todavía son persistentes, necesarios, que debe atender un consejo escolar con relación a la educación en Canarias? Es decir, ¿cómo ven la situación del presente y sobre todo mirando a 10 años vista?
Mirando hacia atrás, sin duda ninguna, como han dicho ellos, se ha avanzado muchísimo, pero sin duda ninguna los retos son tan grandes, sobre todo los retos, como acaba de plantear Pedro, de siglo XXI, que hay que tener una sociedad formada. Y ese es el gran reto de Canarias, tener una sociedad lo más formada posible para poder asumir todos los retos que le quedan por delante. Y hay déficits históricos que hay que seguir trabajando. Por ejemplo, el tema del abandono escolar ha avanzado muchísimo, se ha reducido muchísimo en Canarias, pero seguimos teniendo una brecha entre varones y chicas. Por ejemplo, los chicos tienen un abandono mucho mayor que lo que tienen las chicas, entonces hay que seguir trabajando en ese tema. Hay que trabajar el tema de la repetición. Por ejemplo, pues, todos los organismos internacionales te dicen que la repetición no es un tema de recuperación y de avance, sino que lo que hay que hacer es estrategias para poder que sigan avanzando el alumnado. Tenemos en Canarias una pobreza estructural que lleva a una vulnerabilidad, sobre todo focalizado en zonas determinadas de las islas, que necesitan un trabajo específico. Tenemos islas vaciadas, por ejemplo, o zonas vaciadas en Canarias, en donde hay que trabajar lo rural, por ejemplo. Y después están temas de carácter estructural, pues la situación que tienen las islas, hay que crear perfiles profesionales para abordar el tema del cambio climático. La cercanía con África, la cooperación, los trabajos con el continente que tenemos al lado, aparte de con Europa. Tenemos también los temas de cómo abordar el tema de los cuidados, el tema que nos ha puesto sobre la mesa la pandemia, ¿no? Hay que tener profesionales preparados y en todos estos temas. El tema de digital, pues qué decir, ¿no? Nosotros, por ejemplo, desde el Consejo estamos impulsando mucho la presencia en las redes, porque creemos que la gente joven accede, en los centros acceden por las redes. Entonces, hay una serie de retos de carácter estructural por una parte y puntuales otro, en que hay que seguir trabajando, hay que seguir mejorando. Por ejemplo, nos llama la atención, acabamos de publicar un informe sobre inclusión, equidad e igualdad y atención a la diversidad, y vemos que en cuanto a determinadas acciones de necesidades educativas especiales, hay sombras en las islas todavía. Por ejemplo, en una isla solo un centro, por ejemplo, en toda la isla, o la zona sur de las islas sin una atención específica. Es decir, hay cuestiones de carácter específico, de acción a corto o medio plazo, y hay visiones de futuro. Yo siempre he dicho que una de las cosas que yo más aprendí con todos ellos y en los años que llevo en el Consejo es cómo el Consejo levanta la vista. No se limita solo y exclusivamente a lo inmediato, sino siempre ha tenido una visión a medio o largo plazo que es importante, y esa es la parte que yo creo que puede aportar el Consejo. Es decir, desde lo que decía Lola antes, de ese trabajo continuo por garantizar la participación y que la gente entienda que participando se le escucha, porque esa es la otra, claro, porque mucha de la participación que se ha ido debilitando es porque no se le hacía caso a lo que se propone. Entonces, si eso se refuerza, eso llevará a que el Consejo contribuya desde el inicio de crear una identidad propia a consolidar esa identidad y tener propuestas propias y proyectos. Por ejemplo, un modelo económico diversificado en Canarias, ahí hay que estar formados y educados, y ahí el Consejo puede también aportar desde el punto de vista socioeducativo, ¿cómo no? Sí, es totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que yo creo que el reto de futuro es tan fuerte, tan complejo, que si antes era complicado, por ejemplo, en la LOCSE. La LOCSE se la ha puesto como que ha fracasado y tal. Fracasó la LOCSE porque no había una formación de un profesorado para poder atender cómo tendría que ser, partir de la realidad, partir de la actividad, partir de lo propio, partir de lo que se hace, del problema, del aprendizaje en sí mismo, de solucionar problemas. Por ejemplo, cuando se habla de Finlandia, te dice, ¿dónde está el éxito? Y al final llega a la conclusión, yo cuando he hablado con los expertos finlandeses, te dice, la solución está en que nosotros planteamos todo como solución de problemas. Todo se plantea como un problema que hay que resolver. Entonces, no es el tema teórico, es el tema de resolver problemas, aunque sean históricos, aunque sean de lo que sea, siempre es solución de problemas. Claro, si nosotros todavía no estamos en esa vertiente o visión de solución de problemas y que tampoco tenemos unos elementos básicos prioritarios que tenemos que desarrollar. Si ahora le añadimos todo el tema virtual, todo el tema digital,
que necesita unas conexiones y un planteamiento y una arquitectura totalmente diferente, que sea capaz de conectar con lo que hay ahora, pero también conectar con lo que se puede hacer, donde la gente haga su propio currículo o su propia formación, etcétera, etcétera. Eso es que va a ser por ahí. Es que la pandemia no ha sido un mal solo, ha sido una semilla maravillosa para descubrir todas las posibilidades que tenemos de futuro. Y lo mismo puede haber sido crítico, por ejemplo, por el caso yo que veo, para un ludópata, verse encerrado ahí en su habitación, donde está con la tentación de que tiene que tocar un botón digital para reducir su ansiedad y durante años metido ahí dentro, horrible, porque está con el monstruo, conviviendo con el monstruo. Eso es horrible. Pero también está lo otro, la gente que se ha formado, que se ha educado, que ha desarrollado un montón de especialidades, de cosas como trabajador dentro de las redes. Entonces, claro, tú dices, esto significa un planteamiento que ni siquiera es difícil de plantear, pero que hay que abrirlo esa brecha. Yo creo que de cara a los 10 años que plantea, aquí estamos en una encrucijada y hay unos retos tremendos. Para mí, el cambio climático es lo que va a marcar el futuro de la humanidad y de todas las sociedades, el desarrollo tecnológico y los movimientos poblacionales, la multiculturalidad de las sociedades. Y yo creo que la educación tiene que dar una respuesta fundamentalmente por formar en procedimientos y valores de identidad, de respeto y de solidaridad. Si no hay ese cambio, creo que lo vamos a tener muy difícil. Pero Lola, perdona un poquitito nada más, que con respecto a esto que lo has dicho muy bien, hay un tema que a la gente le preocupa mucho y te lo pregunta, que es la alienación también por los móviles y por esto en las clases. Entonces hay una alienación y hay una adicción tan fuerte y tan potente que es complicado. ¿Cómo puedes resolver eso? ¿Me entiendes lo que quiero decir? Claro, que eso es un tema que le preocupa mucho a los padres. Yo creo que eso tiene que ser con un cambio educativo, Sí. es decir, un cambio educativo en la escuela y en la familia, un cambio educativo. Y la educación tiene que dar un giro de 180 grados. Tú no puedes estar enseñando contenidos y tal, y prohibiendo móviles cuando lo que tienes es que usarlos para que aprendan. Y tienes que ir a procedimientos y valores. Claro. Procedimientos y valores, y que la gente sea autónoma. Exactamente. Porque si no, no... Pero porque en la práctica, fíjate que la gente coge cualquier cosa, oye una palabra, oye, eso que acabas de decir de producción, ya no hay ni Wikipedia. Pues ni estamos hablando que Wikipedia se está convirtiendo en un profesor honorario y maravilloso, y bien o mal, pero entonces está claro que eso necesitaría una vía y una conducción. Pedro, y ahora reivindico el natura y cultura o los valores o la identidad. Porque en una sociedad multicultural el punto de encuentro es la identidad del lugar en que te encuentras, porque estamos en una sociedad plurilingüe y multiculturales, pero tiene que haber un punto de encuentro, si no nos vamos a guetos. Es que la globalización es positiva, pero la globalización también está matando las posibilidades y la identidad. Yo estoy totalmente de acuerdo, la identidad es un elemento de fortaleza y de unión, no solo de los canarios, sino de los que se incorporan a vivir aquí. Claro. Porque ¿dónde te vas a encontrar? ¿Dónde se va a encontrar uno de una cultura con otra cultura? Lola, que yo la gente, incluso estoy escribiendo un libro sobre esto, de una danesa que es la más amante de Canarias, está luchando por la identidad de Canarias porque considera que los canarios no son capaces de entender ni valorar lo propio y lo necesario que es eso. Es que me parece fenomenal. ¿Por qué? Porque son personas, y sobre todo los hijos, sobre todo en Fuerteventura con los Cebras, los hijos que dominan más extranjeros que canarios en Fuerteventura. Muchos hijos ya se sienten muy canarios, pero necesitan también cómo desarrollarse. Claro. Yo hace años, ya unos cuantos años, estuve en Canadá, que era un abanderado de las políticas de integración. Y yo me llevé la mayor decepción de mi vida en Toronto, porque es un cúmulo de ciudades. En una los judíos, en otras los musulmanes, en otras los asiáticos. Y hay multiculturalidad, pero no hay interculturalidad, no hay mezcla, no hay convivencia, no hay construcción de una nueva sociedad en torno a unos valores democráticos, integradores, con respeto a la cultura del lugar. Y
han fracasado otras sociedades y nosotros tenemos que aprender porque... Hay que aprender de lo bueno y de lo Y de lo no tan malo. bueno. Muy bien, pues, nada. Si quieren Encantada. decir alguna Gracias. última cosa. Nada, muchas gracias Nada, por, yo agradezco- por esta oportunidad de No, yo hablar. agradeceros a ustedes, a Dolores Berriel, a Natalia Álvarez y Pedro Hernández, presidentes en su momento, actual presidenta del Consejo Escolar de Canarias, el haber aceptado participar en esta colección de testimonios de protagonistas de la educación en Canarias. Muchas Pues nada, gracias. muchas Nada, gracias.